Vamos a trabajar con la función si y como vemos existe la función si, que es una función que nos permite, en base a una condición, devolver un valor si esta condición es verdadera, es decir, si se cumple, u otro valor si esa condición es falsa, es decir, si no se cumple. Para eso vamos a trabajar con una guía práctica para la función si y vamos a ver cómo se escribe esta función. Igual si, abrimos paréntesis, una condición a evaluar, punto y coma, el valor que devuelve si la condición se cumple, punto y coma, es decir, pasamos a otro parámetro, y el valor que devuelve si la condición no se cumple. Cerramos paréntesis y vamos a ver, para este caso, uno a uno, los parámetros que en la práctica utiliza la función si. Lo primero que dijimos, como vemos, la condición a evaluar, que es una fórmula lógica. Por ejemplo, si testeamos el valor de esta celda B8, que tenemos el número 18, en este caso la edad de una persona, podríamos preguntar si B8 es mayor a 18 años, por ejemplo. Es decir, ¿qué es la condición a evaluar? Esa fórmula lógica que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver, después de este punto y coma, el valor que devuelve si la condición se cumple, es decir, si es verdadera. Cabe aclarar que puede ser un número, puede ser una fecha, una fórmula, como la estoy escribiendo también a modo de ejemplo, o un literal, es decir, caracteres alfanuméricos, que en este caso siempre hay que recordar que van entre comillas. Lo que voy a escribir ahora entre comillas es mayor de edad. Punto y coma, como ven, pasamos al segundo parámetro y vamos a ver ahora si el valor de la condición no se cumple, es decir, si no es verdadero a la condición a evaluar. También vamos a aclarar que puede ser un número, una fecha, una fórmula, como están viendo también cada uno de los ejemplos, número, fecha, fórmula, y también un literal, es decir, caracteres alfanuméricos, que recuerden que en ese caso siempre va entre comillas. Y voy a escribir es menor de edad. Como resultado tenemos es menor de edad porque en la celda B8 el valor que tenemos es 18. Para que diga es mayor de edad tendría que decir igual o mayor a 18, pero como solamente tiene el símbolo de mayor, va a quedar, en este caso es menor de edad. Pero si cambio la variable de esa celda B8 y vamos a escribir 25 años o 25, van a ver en este caso cómo ahí cambia la condición y pasa a ser mayor de edad. Ahora vamos a abrir el archivo de IVA Ventas. Es el trabajo práctico que estuvimos haciendo en la clase anterior y lo habíamos resuelto con la función buscar B. Ahora vamos a completar nuevamente el bloque resumen que se encuentra en la hoja ventas, pero con la función si. Vamos a agregar la condición del IVA en base al código y vamos a agregar una columna, como están viendo, después de la columna de IVA, donde pondremos la descripción de código de IVA, pero en este caso de cada cliente. Para eso vamos a pararnos en la columna I, como están viendo, antes de la columna que queremos agregar, y vamos a seguir la ruta de sin de inicio. Vamos a ir al bloque de celdas, botón insertar, y vamos a insertar una columna como lo están viendo. Le ponemos ahora el rótulo a la columna, vamos a tipear condición de IVA como lo hago. Ahora vamos a combinar las celdas I6 con I7, seleccionando ambas celdas como lo ven y combinando, presionando el botón combinar y centrar como lo estoy haciendo. También desde el botón ajustar texto le indicamos que el rótulo de esa celda se ajuste al ancho de la columna. Y ahora vamos a ajustar el ancho de la columna hasta lograr que quede de una forma aceptablemente visible. Y vamos a trabajar con la fórmula y vamos a cargar la fórmula en la primera fila. Lo que queremos es saber si el código de IVA de la celda H8 es igual a RI. Entonces, si se cumple esta condición,
vamos a tipear responsable inscripto. Y si no, pondremos responsable no inscripto. Ahora vamos a empezar a trabajar en Excel y si esta misma condición la llevamos a Excel, tendríamos que escribir la fórmula con la función si de la siguiente manera. Igual si, abro paréntesis, H8, igual, entre comillas, recuerden cuando es literal que los caracteres alfanuméricos van entre comillas, RI, nuevamente obviamente cierro comillas, punto y coma, paso al siguiente parámetro, abro comillas, es decir, si esa condición es verdadera, voy a tipear responsable inscripto, cierro comillas, punto y coma, paso al segundo parámetro, es decir, si esa condición es falsa, entre comillas, voy a tipear, como lo ven, responsable no inscripto. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter y como están viendo ya desde la primera fila, voy a estirar para el resto para completar el ejercicio. Ahora vamos a calcular el 21% del IVA si no está inscripto el responsable. Y para eso vamos a completar la columna L, como la están viendo en este momento, que es la que deberá calcular el 21% del subtotal, como ven, dentro del cuadro. También usaremos en este caso la función si, ya que solo el IVA lo van a pagar los responsables no inscriptos. Ahora, si esta consigna la tenemos que trasladar a la función si de Excel, nos quedará la siguiente expresión. Vamos a tipearla de la siguiente manera. Igual si, abrimos paréntesis, H8 igual, entre comillas, RI, es decir, si H8 es igual a RI, recuerden el literal entre comillas, pasamos al segundo parámetro, vamos a tipear 0, vamos a ver de qué se trata después, punto y coma, pasamos al tercer parámetro y vamos a multiplicar K8 por L7. Pero en este caso vamos a fijar a L7 como una dirección absoluta, ya ahora lo vamos a analizar y ver por qué. Vamos a fijarnos que en los valores que devolvemos no usamos apóstrofes, pues no son literales. Fíjense cómo lo estoy marcando sobre la barra de fórmulas. Pero como los RI en este caso no pagan, devolvemos en este segundo parámetro, tipeamos un 0. Y al pasar al tercer parámetro, cuando la condición es falsa, lo que hicimos fue calcular cuánto debe pagar cada cliente. Y a la vez utilizamos la dirección absoluta, como están viendo, para que al estirar, como estoy haciendo en este caso con el rellenador de fórmulas en toda la fila, multiplique la celda L7, que es donde se encuentra el porcentaje, y de esta manera pueda ir completando el ejercicio. Ahora vamos a seguir completando la planilla y en la columna M, como vemos, vamos a calcular siempre el 10,5% del subtotal, pues como pueden ver lo van a pagar todos los clientes. Nos posicionamos en la celda M8 y vamos a calcular entonces, vamos a escribir la siguiente fórmula, K8 por M7, y M7 voy a presionar F4 porque también vamos a utilizar dirección absoluta en esta celda, porque como pueden ver es la que contiene el porcentaje que debemos multiplicar por todas las filas al estirar la fórmula, como lo estoy haciendo en este momento con el rellenador de fórmulas. Finalmente, lo único que resta es calcular el total, como ven ahora en la columna N, y para eso vamos a utilizar la función de autosuma. Nos posicionamos en la celda N8 y automáticamente, fíjense que Excel intentará sumar todos los números que hay a su izquierda, por lo que debemos corregir marcando nosotros el rango de celdas correctos, que en este caso va a ser de K8 hasta M8. Luego, y finalmente estiramos la fórmula y podemos ver cómo completamos este ejercicio.